Un anuncio ahí, tenemos una gran vigilia. ¿Cuándo es? Próximo sábado, comenzando a las 7 de la noche. Y yo no sé qué va a pasar, yo sé que Dios va a glorificarse. Y esto es allá en Santa Rita, en la nueva propiedad de Campo Claro. Ya hay luz, ¿verdad? Por todos lados. Esperamos que estará iluminado, pero queremos que no sea la luz de Lice la que llegue, sino la luz del Señor. Amén. A las vidas y que muchas personas puedan venir a Cristo. Así que si usted no tiene, si vive allá, pues ya se queda allá. Y si no, de alguna manera haremos y buscaremos como manera de transportarle. Y si no, se monta en el bus y se va y a la vuelta lo mandamos a pie. No, mentira. No, algo vamos a hacer, pero tenga plena seguridad que vamos a gozarnos en el Señor. Y si usted tiene carro y tiene espacio, diga a los hermanos, yo tengo 2 campos, 3 campos y nos vamos para allá y nos gozamos en el Señor. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos. Esta mañana yo estaba orando, ¿cómo voy a predicar si no puedo hablar? Pero vea, ya hablo, yo hablo bastante bien. Dios lo hizo esta mañana y Dios es bueno. Quiero anunciarles algo. ¿Ven estos libritos que están acá? Son 5 libros. Vamos a tratar de abrirlos y que se puedan ver todos. Dice mi esposa que están al revés. Ella cree que están al revés, pero tal vez alguno que otro. A veces yo mismo ando al revés, pero no se preocupe, hermano. Esposa mía, no sufra por eso. ¿Lo ven? Vamos a abrirlo. Amén. El asunto, hermanos, que en las iglesias hay una preocupación no solamente en Costa Rica, hay una preocupación en toda América con lo que pasa en las iglesias. Las iglesias a veces estamos creciendo. Yo veo que esta iglesia está, Dios le está bendiciendo, porque en realidad ustedes lo que necesitan cada domingo no es al pastor, es al Señor. Y Dios lo está haciendo. Amén. Pero las iglesias tienen lo que se llama una puerta de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente entra y otros salen. Entra y otros salen. Y a veces estamos contentos porque la iglesia está llena. La pregunta es, ¿tenemos la puerta de atrás cerrada? No, la gente se sigue yendo, sigue saliendo. Hay mucha gente que ha pasado media orotina o más de media orotina ha pasado por este lugar, ¿cierto? Usted los encuentra en los negocios y cuando yo voy y hablo con ellos, al principio era bastante fuerte porque hablaba con ellos y la gente me decía, yo estuve en esa iglesia, yo estuve en esa iglesia, yo estuve en esa iglesia. Y le digo, ¿y qué pasó? Y se me fue un día. O sea, tal vez medio rutino más ha pasado por esta iglesia, la primera iglesia que se fundó en este lugar. Si toda la gente que estuvo en esta iglesia, aparte de los que ya se fueron con el Señor, yo espero, estuvieran, no habría campo, ¿cierto? Y posiblemente tendríamos 2 o 3 cultos los domingos, porque hay una puerta trasera. ¿Y por qué hay una puerta trasera? Tenemos muchas visitas, pero las visitas, bienvenidas las visitas, pero yo siento a veces una gran tristeza porque hay siempre visitas nuevas y todas las visitas están permaneciendo, no necesariamente. Y yo pienso que estamos bastante tranquilos porque también no quiero culpar a la iglesia, sino la iglesia nunca ha aprendido. El 11 de mayo vamos a tener una formación no solamente para líderes, para todos. El libro principal es cómo hacer discípulos. Dios no nos ha mandado a ser convertidos, sino a ser discípulos. Y esta formación lo que nos va a ayudar es cómo compartir el uno a uno. O sea, lo importante no es que usted gane 10 personas para Cristo, gánese uno, pero disipúlelo, fórmelo. Y tampoco es enseñarle, es caminar con él para que aprenda a disfrutar del gozo del Señor. Y tampoco es que usted piense que usted le va a enseñar, no, va a compartir, va a acompañarle, va a leer la Biblia con él
Y aparte de esto, tenemos, este es el libro del que será su alumno, pero que luego él será otro discípulo, porque con lo que está haciendo con usted no es que usted le va a enseñar. Van a leer la Biblia juntos, van a orar juntos, van a compartir. Una persona solamente cree que es muy difícil trabajar con una persona. Puede ser tu vecino, tenemos el entorno cercano, puede ser su familiar, puede ser alguien cercano. Y aparte de esto, tienes un diario espiritual. Las experiencias que has tomado, pues las vas a notar que te van a ayudar. Un día vas a recordar lo que está ocurriendo. Ahora, el hermano Gerardo León va a estarnos compartiendo esta formación y necesitamos tener 50 personas, no solamente de la iglesia, de todas las otras iglesias que quieran venir y de la región. Estoy invitando a ver cuántos van a venir. Vamos a comenzar ese sábado a las 9 de la mañana y posiblemente terminamos al mediodía. Pero otra vez, ¿por qué necesitamos al hermano? Yo los estoy leyendo, pero a veces es un poquito enmarañado entender cómo van, porque son todos los que participan. Vean, son este montón de libros y todos están conectados unos con otros. Aprender cómo hacerlo. Cuando ya aprendes es fácil. A mí me ha sido un poco difícil porque no sé por dónde va la ruta. Pero ellos son expertos, nos van a ayudar a caminar con la ruta. Vida abundante es maravilloso, pero no es como dar vida abundante. Más o menos vida abundante se asimila, pero la idea es que usted acompaña a esa persona. No es que usted le enseñe. Usted va a leer el versículo con él. Se van a reunir una vez por semana. Este curso va a durar como unas, no sé, 30 o no sé cuántas semanas trabajando. Pero cuando termina las 30 semanas con esa persona, ¿qué va a pasar? Esperamos que esa persona comenzó con alguien, pero usted va a comenzar con otro. Así que cuando terminas de formar a alguien o de acompañarle para que aprenda a disfrutar del gozo del Señor, entonces esa persona lo hará con alguien y usted comenzará con otro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cerrar la puerta de atrás. La gente se va. Dice la Escritura, mi pueblo pereció porque le falta conocimiento. Conocimiento de Él. Pero también tenemos la idea que es enseñar. Pero la gente no necesita que usted le enseñe. La gente necesita que Dios le enseñe a través del Espíritu Santo. Pero la gente necesita instrumentos que le ayuden, que le acompañen. Y a veces pensamos, el pastor, hay tanta gente nueva que llega. Algunos de ellos, yo solamente sé el nombre, pero me los escriben ahí, algunos les llamo. Pero les puedo formar, no. No. A veces no puedo ni conmigo mismo con todas las responsabilidades que tengo. Pero es que Dios quiere eso y yo creo en el ministerio de todos los creyentes. Eso dice la Biblia. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para que construyan el edificio que se llama la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los albañiles? Todos. Y esto es lo que les va a ayudar. Yo espero que usted se apunte, me llame, ahora después usted me dice yo quiero estar. Esto sí tiene un costo. Todos los 4 libros, los 5 libros, bueno, yo tengo 6 acá, uno me salió extra, no, tengo 5. Solo cuestan, ¿cuánto cree que cuestan estos libros? 10,000 colones, todos. La persona que viene a formarles no nos va a cobrar un 5. ¿Por qué cuestan eso? Porque hay subvención. Ahorita los ministerios extranjeros están tratando de ayudar para que la iglesia, posiblemente la venida del Señor esté tan cerca. Queremos trabajar a tiempo y fuera de tiempo. Y yo pienso que la mejor persona, usted va a decir, yo no estoy capacitado para hacerlo, pues justamente es lo que va a aprender. Y va a disfrutar el gozo porque no le va a enseñar a nadie, va a acompañar a alguien.
Pero al fin y al cabo esa persona que está acompañando le va a ver a usted como su líder en alguna manera. Y después usted lo soltará porque esa persona habrá atrapado a otro y a otro y a otro. Hermanos, las campañas del tiempo pasado ya no funcionan. El mundo ha cambiado. Ahora tenemos redes sociales y tenemos una serie de cosas. Pero otra vez, el plan de Dios es el mismo. Dios no nos mandó a ser convertidos. Nos mandó a ser, ¿qué? Discípulos. Y cuando se dé cuenta, usted será un discipulador acompañando a esa persona. Ojalá que las visitas que vienen, porque alguien les trajo, ojalá que esas visitas, si quieren agregarse al curso, pero si alguien puede trabajar con ellos, y usted lleva la formación el 11, la formación es aprender cómo funcionan los libros, son 5 libros, y ubicarse con esos libros, yo los estoy leyendo, son muy buenos, estoy muy motivado, el asunto es que me lleva mucho tiempo descubrir en los libros cuál otro sigue y con cuál me conecto y todos van conectados, le manda al otro la página tal y al otro y al otro y al otro. Entonces, el hermano Gerardo León nos va a estar dando en 3 horas cómo se maneja esto y después usted será un experto en cómo manejar los libros. Y el Espíritu Santo se convertirá en el experto de cómo formar a las personas a las que usted les está ayudando, pero lo va a formar a usted mismo. Usted mismo o usted misma va a aprender cómo hacerlo. Amén. Así que esperamos que nos gocemos. Y este sábado esperamos gozarnos allá con el Señor en Santa Rita, pero gozarnos más de ver cuántas almas el Señor va a salvar ese día a través de la vigilia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la vigilia, pero dejemos que Dios haga el trabajo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús esta mañana porque nos das la oportunidad de estar acá, oh Dios, juntos. Y yo espero, como dice tu palabra, y en armonía, Dios, dándote gloria a ti. No hemos venido, Señor, al culto. Hemos venido a rendirte culto a ti, Señor. Hemos venido a glorificarte a ti, Señor. Hemos venido a exaltar tu nombre, Señor. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Dios, para salir afuera y ser sembradores. Y ser, oh Dios, instrumentos en tus manos. El mundo se pierde, Dios. El mundo se pierde. Es como si dijéramos que la casa está en llama. No hay tiempo que perder, oh Dios. Es momento de movernos. Abre el corazón y la mente de los hermanos y hermanas que en esta mañana están aquí para escuchar tu palabra. Llénanos, tócanos, bendícenos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Bendice también a los hermanos, Dios, que están en Santa Clara en este momento, en el culto también, rindiéndote culto. Y también a Lian, Dios, y a la hermana Jessica, que son unos líderes que se están levantando en ese lugar para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, un pasaje que posiblemente lo hemos leído muchas veces y posiblemente lo sepamos, algunas partes por lo menos de memoria. Pero yo creo que meditemos en este pasaje en esta mañana, en esta hermosa mañana, verles a todos ustedes acá y ver, me alegra tanto. ¿Y sabe por qué me alegra tanto? Porque eso me dice que yo no soy indispensable acá, porque veo la iglesia creo más llena que cuando me fui. Bueno, es que yo me voy toda la semana, bueno, no toda la semana, todos los meses me voy una parte. Pero por otro lado se está convirtiendo en una iglesia misionera, estamos haciendo un trabajo también a otro lado. Y Dios se está glorificando. Y también la iglesia en Santa Clara, este domingo vieron, por lo menos la tuvimos llena. El Señor la llenó, no nosotros. Capítulo 21, voy a comenzar leyendo en el versículo 1. Y vamos a leer algunos versículos, pero vamos a tratar de ubicarnos en todo el pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estoy en Hechos, no en Juan. Juan capítulo 21.
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, de los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Sigue diciendo el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de peces, de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de ellos se arriesgaba a preguntarle: ¿quién eres tú? Versículo 13. Vino Jesús y tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado que estaba, esta era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque la segunda parte que vamos a tomar luego, que es el versículo 15, es este pasaje que todos conocemos. Cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿recuerda lo que preguntó? ¿Me amas? Pero antes de que lleguemos a eso tenemos que pensar, porque yo creo que, y espero que el Señor en esta mañana también le pregunte a usted la misma cosa. Pedro parece que al final no supo qué responder. Yo no sé si usted sabe qué responder o si ha escuchado a través del Espíritu Santo hablándole, preguntándole, y póngale su nombre, ya sea, qué sé yo, Marielos, o Juanita, o Víctor, o Pablo, o Jorge, qué sé yo, ¿me amas? Bien, pero dejemos esto ahí. Este relato se puede dividir, como dije, en dos partes grandes, o dos grandes partes. Jesús se aparece otra vez a un grupo de sus discípulos. Jesús había muerto y había resucitado. Todos sabemos, la mayoría, por lo menos los que estudiamos la Biblia, que Jesús, después de haber resucitado de los muertos, permaneció 40 días acá en la tierra, antes de ascender al cielo. Y que en esos 40 días tuvo 10 apariciones vivo a mucha gente. La Biblia misma dice que más de 500 personas lo vieron vivo, lo vieron resucitado. Pero no vamos a hablar de todas estas resurrecciones. Podríamos decir entonces que este pasaje lo podemos desmenuzar en partes más pequeñitas,
pero por ahora hemos ido desde el 1 hasta el 14. Y la primera cosa que quiero que nosotros veamos en esta mañana es ¿qué nos enseña la palabra acá con respecto a la resurrección de Jesús? ¿Y por qué el Señor toma esta actitud de encontrar a sus discípulos una madrugada cuando ellos estaban pescando allá? ¿Y por qué estaban pescando? ¿Quién estaba manejando la expedición, por así decirlo, la experiencia de pescar? Era lo que cotidianamente ellos habían hecho por mucho tiempo. Pedro y los dos hijos de Zebedeo eran pescadores profesionales, se ganaban la vida pescando. Pero un día el Señor les llamó a que caminaran con Él, y otro día, bueno, yo creo que al principio no les llamó, simplemente los encontró y caminaron un año con Él. Los que han estudiado teología pastoral se dan cuenta que lo que llamamos el año de preparación, Jesús estuvo con ellos porque muchos de estos discípulos, casi la mayoría, eran discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús. Y un día Jesús les encuentra y ellos siguen a Jesús, dejan a Juan de lado y siguen a Jesús. Pero pasaron todo este año de preparación con Jesús y luego Jesús los llama, ya estando con Él, andando con Él, Jesús los llama ahora a ser pescadores de hombres, a dejar las barcas y a ocuparse de ellos en el ministerio prácticamente a tiempo completo. Aquí el pasaje nos dice que Pedro dijo, voy a pescar. ¿Dónde está eso? En el versículo 3. Simón Pedro dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron otros que estaban ahí cerca con él? Vamos contigo. ¿Por qué Pedro dijo, voy a pescar? Jesús había muerto. Posiblemente ya toda esta actividad que tenían con el Señor mientras Jesús estaba en la tierra había terminado. Otra vez, parece que ya no sabían qué hacer o no sabían cómo manejarlo. Lo que sí sabían hacer muy bien era pescar. Es lo que siempre habían hecho. Dijo, voy a pescar, y los otros fueron con él. Parece que no estaban tan interesados en seguir con la obra como el Señor lo había estado haciendo durante 3 años con ellos. Yo doy gracias a Dios que ustedes siguen adelante, aunque nosotros no estemos acá. Lo más importante es que el Señor está. Voy a pescar. Era su antigua costumbre. La otra cosa que vemos ahí es que los otros, al escuchar esta palabra, dijeron que iban con él también. Ahora, tenemos que entender que ya ellos sabían que Jesús había resucitado de los muertos. ¿Sabían o no sabían? Sí sabían que Jesús había resucitado. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Pues Jesús había aparecido a algunos, aunque la palabra nos dice acá que era la tercera vez que aparecía a los discípulos, a sus discípulos, aunque yo creo que esta era la 7ª aparición de Jesús vivo después de resucitar. Pero la Biblia sí nos dice que era la tercera aparición que se hacía a los discípulos. Una, cuando estuvo en el lugar donde ellos estaban reunidos, posiblemente en el aposento alto, posiblemente en la casa de Juan Marcos, no sabemos exactamente, pero Jesús había aparecido muchas veces a ellos. En el versículo 14 sí nos dice claramente que era la tercera vez que se aparecía a ellos. Vea, lo leo una vez más, dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero estoy diciendo que posiblemente era la 7ª aparición, pero era la tercera vez a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos había llamado? 12. Aunque Jesús tenía seguidores, discípulos, tal vez unos 100, porque en un momento mandó 72, recuerdan, en otro pasaje nos dice 70 a predicar, sobre todo estos que envió a Galilea. Estos habían sido enviados a Perea, estos habían sido enviados a Galilea. Veamos algunos casos solamente rápido. En Marcos capítulo 16, 9 nos dice que Jesús
en una madrugada se había aparecido posiblemente, leamos el pasaje mejor, Marcos 16:9, lo leo para ustedes rápidamente, o si alguien lo tiene lo puede leer. El abanico me pasa las páginas más rápido que yo, pero me las pasa para otro lado. Bien, Marcos capítulo 16, el versículo 9. A este abanico me está dando problemas, por favor quítamelo. Gracias, hermano Cristian. 16:9 nos dice la palabra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado algunos demonios, y a las otras mujeres que iban a la tumba. Pero también nos dice Marcos, estoy leyendo Marcos, Mateo nos habla también 28 que apareció a estas mujeres. Luego en el capítulo de Marcos, los versículos, más adelante, Marcos 16, después del 12, nos dice que apareció a otros hombres que iban de gira. Versículo 12, pero después apareció de otra forma a dos que iban camino, y Lucas nos dice que era camino a una aldea cercana que se llamaba Emaús, y tampoco conocieron a Jesús. Iban hablando de la tragedia que había ocurrido, que un hombre importante como Jesús había muerto, que tenían muchas expectativas, pero que había muerto, y Jesús se les aparece y camina con ellos, y en la conversación les dice: ¿qué fue lo que pasó? Dice: usted es el único acá que no sabe que este profeta importante que se llamó Jesús murió, que le mataron los romanos por la petición de los judíos mismos. Y algunas mujeres dicen que parece que resucitó, pero no lo conocieron, no lo reconocieron. Eran discípulos de Jesús ellos, y cuando llegaron al lugar donde iban, Jesús hizo como que iba más largo, dice. Y es costumbre, es parte de la costumbre. No, usted no puede viajar de noche, tiene que quedarse con nosotros. El hospedaje era muy importante en esa cultura, como lo es en África. Si alguien va de camino, te van a invitar a quedarte en la casa. Y cuando Jesús entró y lo invitaron a comer y Jesús partió el pan, lo reconocieron. Y ellos sí salieron corriendo a la misma hora. Interesante. Dice: con razón cuando hablaba y nos explicaba las escrituras, porque durante el camino ellos iban hablando de esto y Jesús les dice: ¿cómo no entienden? Esto es lo que tenía que pasar. Vea, las escrituras dicen esto, y dice: nos ardía el corazón. Pero luego Jesús se aparece en Juan 20, ahí donde estamos, en el Evangelio de Juan, el versículo 19 al 23, nos damos cuenta que hace la primera aparición a sus discípulos, a los 12. Pero esta primera aparición que hace con los 12, ahí no está presente uno, falta uno de ellos. Y ese que faltaba era Mateo. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando como la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y que en el versículo 20 ocurre algo. Y cuando les hubo dicho paz, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Y qué pasó ahí? Vean, quiero que le pongan atención a este pasaje, porque es importante para usted y para mí. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos hablando de la gran comisión primero a estos 11 que estaban ahí, más 10 que estaban, porque Judas ya no existía. ¿Qué le dijo? De la misma manera como el Padre me envió, yo los envío. ¿Entendieron los discípulos esto?
Tal vez sí, tal vez no. Me parece que no. Porque ¿qué dijo Pedro? Vámonos a pescar. ¿Lo mandó Jesús a pescar peces al mar de Galilea otra vez? No. ¿Qué es lo que les había dicho cuando los encontró el segundo año y les dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres? Y caminaron con Jesús todo este año. Y aquí les dice, les da esa comisión, de la misma manera que el Padre me envió a mí, de la misma manera yo a ustedes los envío. ¿Hay una manera diferente de como Dios ha comisionado a la iglesia, a usted y a mí? La misma. A como el Padre envió a Jesús, Dios te envía a ti también. Pero sigamos viendo. Entonces, la primera aparición que Jesús hace a sus discípulos reunidos. Y luego, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 20, versículo 26, pero no estaba Tomás, porque Tomás luego dice estas palabras. Cuando le dijeron, el Señor vino, estuvo acá con nosotros, le vimos. Y él dijo, si yo no lo viere con mis ojos, y lo tocare, y más allá, puede ser un holograma. Bueno, no había en ese tiempo esto. Y no le meto el dedo en el clavo, el hueco del que le dejó el clavo, y todavía eso no es suficiente, y no le meto la mano en el costado donde está la herida que le hizo la lanza, cuando el soldado abrió su costado para estar seguro que estaba muerto, no creeré. Vayamos al versículo 26. ¿Cuánto tiempo pasó? Siga la Biblia. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y esta vez se dirige a todos. Versículo 27. No, se dirige directamente a Tomás, el que había dicho, si no lo veo, no lo toco y hago esto y esto, no creeré. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira tus manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué? Incrédulo, sino creyente. Hay muchas maneras de ser incrédulos. Muchas maneras. Y muchas veces la incredulidad más fuerte y más peligrosa la vemos en la iglesia, entre los creyentes, no en el mundo. Eso no entienden, eso no saben. Porque la incredulidad es una actitud de no acción. Y lo vamos a ver luego, porque en el versículo 28, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Fue el primero de los discípulos que llamó a Jesús Dios y Señor mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Felices, la palabra es felices, en su Reina Valera tienen bienaventurados, es lo mismo, felices, dichosos, los que no vieron y creyeron. Dichosos los que no vieron y creyeron. Dichosos los que actúan no por cosas que ven, sino por lo que la palabra nos manda a hacer. Pero quiero que vayamos un poquito más rápido sobre esto. Luego en el capítulo 21 que estamos leyendo ahora, dice el versículo 14, que la tercera vez que aparece es a 7 discípulos. El grupo parece que se había distanciado, había unos por allá, seguro volvieron a la actividad, ya Jesús se fue, ya no está, ¿y qué vamos a hacer? Pedro, ¿qué es lo que sabía hacer? Pescar. Dijo, vamos a pescar. Y los que estaban con él dijeron, vamos a pescar. Estaban ociosos, posiblemente el Señor no estaba. Ya el Señor ya no estaba permanente con ellos, había resucitado, pero andaba por ahí apareciéndose en las apariciones que daban. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? ¿Tenían una misión y una comisión? ¿Sí o no? Sí, Jesús les dijo, como el Padre me envió, yo os envío. ¿Hicieron caso? No, tranquilo. Estamos hablando de una formación, el 11.
Puede ser que usted diga, por aquí me entró, por aquí me salió, eso no es para mí. Yo no estoy en eso. Eso no es para mí. ¿Para quién es? Para la iglesia, para todos los que quieran venir y participar. Los que el Señor toque y movilice en esta área. Pero esta vez, además, ellos habían recibido el mandato, pero no lo ejecutaron, como dice en el 20:21. La segunda cosa que quiero que veamos, a pesar de este llamado y de esta comisión que el Señor les había dado, Pedro se propone volver a lo suyo, a pescar. ¿Qué pasó con la comisión que Jesús le dio? Gracias a Dios que aunque era un experto pescador, no sacó nada. Seguramente dijo, qué raro, había pasado toda su vida pescando en el mar de Galilea y no sacó ni una lumina, que son esos chiquitos, no sacó nada. Te dice el pasaje que pescaron toda la noche y no sacó nada. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces nosotros caminamos en nuestro quehacer, en nuestro conocimiento, en lo que pensamos que debe hacer. A veces sabemos cómo las cosas se hacen. Pero ¿qué dice el Señor? ¿De quién es tu vida ahora? ¿Le pertenece a Él? Más adelante no quiero entrar a eso porque lo vamos a ver. El Señor le dice algo de esto a Pedro. Pero en este pasaje quiero que veamos algunas cosas. En el versículo 3 es cuando dice voy a pescar. Y como dije, siendo un experto, pasó toda la noche y no pescó nada. Y en este momento posiblemente sintió un doble fracaso. Bueno, fracasamos con el Señor porque ya se fue. Y ahora fracaso pescando. ¿Qué voy a hacer? A veces no entendemos. Estuve visitando una familia allá en Santa Clara y no encontré a la señora. 2 días antes me dijeron que en la casa de esta señora, pero esta señora venía a la iglesia antes, había pasado algo terrible. 2 de sus hijas, hace unos 3 años, se suicidaron. Después de graduarse en la universidad, se colgó. Y unos días después, 6 meses después, la otra, delante de la mamá, se colgó también. Pero ¿sabe una cosa? Estas muchachas venían a la iglesia ahí en Santa Clara. Habían algunas manifestaciones extrañas, pero la iglesia no supo qué hacer. Finalmente, ¿sabe qué? Se fueron por la puerta trasera. Dejaron de asistir a la iglesia todos. El día que visité, la mamá no estaba y no la he encontrado ni la conozco. Encontré solamente un muchachito que tiene 19 años. Y siento que está tan frustrado en su vida que creo que si no hacemos algo es el que sigue. Hermano Frank estuvo en algo que estaba dando el Ministerio de Salud. ¿Dónde está Frank? Por allá está atrás. ¿Verdad, Frank? Y saben que las estadísticas que tenemos, que el 70% de la gente que se suicida está entre los 12 y los 27 años. Y aún se suicidan los que están en la iglesia. Y esta terrible cosa del suicidio, me decía también el otro día Michael, ¿en qué nivel está ocupando este? El tercer lugar de muerte en el mundo. O sea que Satanás está ganando la batalla. Satanás está destruyendo las vidas de las personas por las cuales Cristo murió. Y lo que me duele es que estas chicas estuvieron en la iglesia, se congregaron un tiempo en la iglesia y la iglesia no supo qué hacer o no le importó. Y hoy se quitaron la vida, están muertas. Y ha destruido una familia. ¿Cuántas de las personas que nos visitan
se irán por la puerta trasera. Y nosotros no estamos haciendo mucho. Tal vez estamos contentos, venimos acá a cantar. Permítame ver, alabamos al Señor cuando entramos acá, es cierto. Pero Satanás, si te pone un candado allá, está feliz. Muéranse cantando si quieren, porque Él sigue gobernando afuera. Dios te quiere afuera. Proclamando que el mundo sepa que hay un Dios que murió por ellos, que ellos no saben eso tal vez. Y que hay salvación en Cristo. Y que el único camino y que la única respuesta se llama Jesucristo. Y que no hay ninguna otra cosa. Tenemos que despertar a esta realidad. Y podríamos llamarle a esta pesca que ocurrió ahí la pesca milagrosa. Pedro el experto pasó toda la noche, nada pescó, pero le dijo el Señor, que no sabían que era el Señor, echa la red allí a tu mano derecha. Y seguramente en la cabeza de Pedro pudo haber dicho, pero somos pescadores y aquí a la orilla de la playa no se saca nada. Por lo menos lo bueno que hicieron fue que la echaron y ya no la podían sacar. Estaban a unos 100 metros de la playa, dice 200 codos, eso significa 100 metros de la orilla. Los peces grandes no están ahí, en Gardumen para pescar. Pedro sabía, ya estaban posiblemente lavando las redes para irse. Y el Señor le dijo, echa la red y la llenaron. Pero no es eso lo que quiero hablar. Eso está en el versículo 7. Entonces, aquel discípulo, que sabemos quién era, el más joven del grupo, era Juan, a quien el Señor amaba, posiblemente por su disposición, no es que tuviera preferencia, que Jesús amaba, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro, que creo que era un verdadero sanguíneo, porque siempre era el primero en hacer las cosas y en meter la pata también. Pero gracias a Dios por estos sanguíneos que son dinámicos. Hay otros más tranquilos como los flemáticos y todas esas cosas que hay que ver como que le piden permiso un pie para mover al otro. Pero también son importantes en el reino de los cielos. Y dice que cuando oyó que era el Señor, se había quitado la gabacha o el no sé qué, el bubú, no sé qué era en ese tiempo. Es parecido a lo que usan los africanos, un vestido grande, como un vestidito. Se lo había quitado, estaban pescando, se lo puso rápidamente, se olvidó de sus amigos y se lanzó al agua y se fue. Oyó, es el Señor. Este mismo que lo llevó a pescar era un líder. Hay líderes, los líderes son líderes. Para lo bueno, para lo malo, pero son líderes. La gente lo sigue. A Pedro lo seguían, era un líder. Para el bien o para mal. Pedro no le dijo, el Señor nos encargó una misión, vamos allá. Sino que le dijo, vamos a pescar y bueno, vamos contigo. Esta vez dijeron, es el Señor. Se puso el bubú, la cabacha, lo que usted quiera decirle, se lanzó al agua y se fue. Llegó primero donde Jesús estaba. Se olvidó de la barca, se olvidó de la red, se olvidó de los peces. Esos peces no me importan ya, el Señor está otra vez acá. Y los otros vinieron arrastrando la barca. Yo no sé si usted se va a poner a pensar, yo no me voy a poner a pensar en eso. Jesús dice que tenía pan, ¿dónde lo agarró? No sé. Yo no sé si Jesús va a comprar pan o si hizo algo milagroso como cuando alimentó a los 5,000 y Él es Dios y produjo pan ahí. Yo no sé, no nos vamos a poner a pensar en eso, hermano, eso no es importante. Tenía un pescado asadito. ¿Cómo agarró Jesús ese pescado? Alguien tal vez si quiere complicarse la vida, eso no es lo más importante de lo que la palabra quiere enseñarnos. Tenía un pescado asado. ¿Cómo lo agarró? No sabemos, ni nos importa cómo lo agarró. Ahí lo tenía y lo tenía asado. Y tenía pan también. Y les dio de comer. Desayunaron con Jesús. Y Jesús hasta les dijo, bueno, seguramente el pescadito este no alcanzaba para 8, porque eran 7 más Jesús. Y Jesús ya comía. Lo hizo una vez allá cuando llegó y le dijo, ¿tienen algo de comer? Y comió para que vieran que un espíritu no come, él sí comía. Había resucitado con su verdadero cuerpo.
y traigan de los pescados que sacaron, que eran ¿cuánto? 53 grandes peces. No dice cuántos más trajeron para asarlos, pero trajeron de los que habían sacado, posiblemente que asaron más para que comieran bien. Amén. Desayunaron, están contentos. Y ahora sí quiero ir a la segunda parte, que es la que me interesa que veamos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo ¿a quién? A Simón Pedro, a este hombre que era el líder. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Los teólogos no se ponen de acuerdo de cuando dijo estos, ¿a qué se refería? Si dijo a estos 6 que están contigo, y quedaban más, eran 12, y eran mucho más, ¿me amas más que ellos? Como si le dijera a usted, ¿me ama más que todos los que están acá en la iglesia Betel? O si le dijo, ¿me ama más que a estos pescados a los que te volviste? Por los cuales estás dejando el ministerio porque querés volver al mar, hacer lo que hacías como pescador. ¿Me amas más que a estos? ¿Cuáles? ¿Los discípulos o los peces? ¿Qué importa? Pero había algo, lo que la palabra dice, que tu Dios es lo que hay en tu corazón. ¿Me amas más que eso? ¿Y qué le responde Pedro? Veamos el pasaje. Le respondió Simón, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén, dijo Jesús, qué bueno, me amas. ¿Terminó la conversación ahí? No, ¿qué le dijo el Señor? Alguien que lo lea en voz alta. ¿Me amas más que estos sean los peces o los discípulos? ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta. ¿Apacienta a quién? A mis corderos. ¿Sabe cuáles son los corderos? Los chiquititos menores de 1 año. Apacienta mis nuevos convertidos. Apacienta mis corderitos. Y lo que yo quiero que pensemos por un momento cuando le hace esta pregunta, posiblemente se refiere a Pedro, porque antes que Jesús fuera a la cruz del Calvario, era un buen sanguíneo Pedro. Cuando el Señor dijo que iba a morir, que iba a ser entregado y que todos iban a escandalizar, Pedro dijo, no, Señor, yo no. Si me es necesario morir contigo, muero. ¿Lo recuerdan? Yo no sé cuántas veces usted lo ha dicho, lo ha pensado. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Pedro, mirándole a la cara, antes de que él cante el gallo 3 veces, 2 veces tú me habrás negado 3. Y todos sabemos lo que ocurrió. Cuando llegaron allá que en el huerto de los olivos, capturaron a Jesús, lo atraparon por así decirlo, todo estaba dentro del plan de Dios, y lo llevan a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, pero quien estaba gobernando era su suegro Anás, que había sido sumo sacerdote antes. Y yo este discípulo que amaba al Señor, dice la Biblia que era conocido de ellos, y logró meterse al patio donde tenían a Jesús. Y aparece una mujer y le dice, tú estabas con él. Pedro se llena de miedo y dice, no, yo no conozco al hombre. Pero aparece otro y dice, claro que sí. Y mira, eres pandereta. Hablas como un pandereta. Y seguramente Pedro empezó a meter la madre y de todo, para que no lo confundieran con un pandereta. Hermanos, qué penoso y qué vergonzoso es encontrar hermanos en el mundo allá afuera
que en el mundo en el cual están se comportan como ellos, hablan como ellos, dicen las mismas cosas, los mismos chistes de doble sentido, para que no los confundan con un cristiano. El cristiano tiene que ser luz, esté donde esté. Amén. Y tenemos que comportarnos como cristianos para que el mundo vea a Jesucristo a través de mi vida, a través de tu vida. Yo me imagino a Pedro diciendo malas palabras para que no lo confundieran con un pandereta. ¿Le da vergüenza a usted que lo confunda con un pandereta, con una pandereta? Pues eso somos, hermanos, somos cristianos. Apacienta mis corderitos. Seamos ejemplo, hermano. A veces la gente no se preocupa por el testimonio. La gente, la generación que viene creciendo, están viendo a los líderes adultos, cómo se comportan, cuál es su andar, eso es lo que le estás enseñando. No las palabras que tú dices. Tu vida habla más que lo que usted dice. Tu andar, tu comportamiento es más importante que lo que dices. Apacienta mis corderitos. Los niños, ¿qué ejemplo están dando? No decirle como la mamá que le dijo al niño, nunca tienes que fumar. Y él le dijo, pero yo la veo a usted fumando. Y le dijo la señora, es que usted tiene que hacer lo que yo le digo, no lo que yo hago. Pues eso es lo que pasa en el mundo, hermanos. Estamos enseñando a la gente cómo comportarse y directamente le estamos diciendo, haga lo que le digo, no lo que yo hago. Apacienta mis corderitos, los más pequeños, los que están ahí, que necesitan. Ahora, hermanos, la vida cristiana es fácil, no es fácil, es difícil sin la ayuda del Señor. Porque Jesús le dijo a los discípulos y a Pedro mismo, el diablo me los ha pedido para zarandearlos como al trigo. Y la mala noticia, ¿sabe cuál es? Que Jesús se los prestó. Así que si crees que la vida cristiana va a ser fácil, no, olvídate, va a ser bien difícil sin la ayuda del Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero yo he orado para que después de que regrese, cuando el diablo te haya arrastrado y bien arrastrado, tu fe no haya fallado. Porque a veces pensamos que somos intocables ahora. ¿Quién te ha dicho eso? Si cuando venimos a Cristo, las cosas más bien a veces se complican y se complican más. Y tus amigos te van a dejar. Y las cosas están peor. Pero hermanos, si el mundo no tiene a quién recurrir, nosotros tenemos al Señor. Y con la ayuda del Señor vamos adelante. Por a veces pensamos que abriéndole el campo al diablo, pecando, el fin no justifica los medios. Y no hay ninguna excusa para pecar. Usted no puede decir que porque se está muriendo de hambre puede ir a robar y que Dios estará contento. Eso no es bíblico. Pastorea, apacienta. ¿Sabe lo que significa apacientar? Cuidar de ellos, vigilarlos, ayudarlos. Cuando estábamos en África teníamos más o menos unas 200 cabezas que no eran para nosotros, era para los aldeanos, entre cabras y ovejas. Y sabe que esta señora que está ahí, que no tenía que hacer eso, y creo que estaba arruinando la cultura, les daba la leche en polvo a los corderitos, en chupón. El africano diría, si la madre no tiene leche, déjelo que se muera. La naturaleza es así, como han visto los programas esto, parecen unas injusticias, pero los que están filmando no pueden intervenir, es prohibido. Pero mi esposa intervenía, les daba la leche en polvo para que no se murieran. Los apacentaba a los pequeñitos. A veces las emociones nos traicionan, ¿verdad? Este cara a cara con el Señor. Si me amas, no es que me digas que me amas, demuéstramelo. Apacienta mis corderitos. Apacienta mis corderos, cuida de ellos. Y otra vez le vuelve a hablar y le dice una vez más, Pedro, ¿me amas?
en el versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Pastorea mis ovejas. ¿Usted cree que pastorear es pararte en este púlpito y predicar? ¿Eso es pastorear? Un mensaje no cambia a nadie. Les he usado un ejemplo algunas veces. El mensaje del domingo es como cuando usted sale a comer afuera. Y cuando usted sale a comer afuera, ¿qué es lo que come? Lo que te gusta. No lo que comes en la casa, ¿cierto? ¿Sí, Gustavo? Pero en la casa, ¿qué comemos? Si soy yo, no hay comida en mi casa si no hay arroz y frijoles. Yo vivo de eso. De lunes a domingo y sigo, porque rara vez voy a comer afuera. Cuando voy a comer afuera como pizza o yo no sé qué como, pero en la casa como arroz y frijoles. Eso es el discipulado, eso es ocuparse de la gente, eso es pastorear, eso es ayudar. Ahora ustedes se han dado cuenta, tenemos este trabajo en Santa Clara y resulta ser que una iglesia que se cayó. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Sabe cuál es el arroz y frijoles? Vamos de casa en casa tratando de recuperar a las personas que el diablo ha arrollado y se los ha llevado. Alguien me decía: pero usted puede invitar a otros pastores que vengan a predicar. Sí, pueden venir a predicar y se van. Eso no pastorea a nadie, hermanos. Eso no ayuda en nada. Yo quiero saber cuando usted está enfermo, cuando usted tiene un problema. Yo quiero orar con usted. Yo quiero sentarme con usted para aconsejarle. Sería fácil si solamente venimos y nos ponemos acá y predicamos. El apóstol Pablo dijo estas palabras: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Sí, imíteme. Y cuando vea algo malo en mí, dígamelo en la cara. Claro que sí. No soy perfecto. Pero le estoy diciendo a usted: camine como yo camino. Míreme a mí porque yo estoy mirando a Cristo. Cuando decimos mire a Cristo, eso es una excusa para el pastor de escaparse. El Señor dice en el libro de Ezequiel: mis pastores que no pastorearon a las ovejas, que se aprovecharon de ellas, que comieron su lana y comieron su carne, pero no buscaron la perniquebrada, no buscaron la que estaba perdida, la descarriada. Pastorear es ocuparse de las ovejas. Y sabe una cosa, las ovejas son complicadas. Cuando estábamos en África teníamos ovejas, pero descubrimos algo con los expertos ahí, que las ovejas son peligrosas, porque cuando las llevas al campo, ve el Salmo 23, que Jehová es mi pastor. ¿Quién lo está diciendo? David. David se pone en lugar de una oveja bien cuidada, bien pastoreada, porque su pastor dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y usted puede decir: ¿qué es lo del pasto? ¿Sabe una cosa? Hay una hierba que crece en los pastos que mata a las ovejas fácilmente. ¿Cómo las mata? Porque se les infla la panza, el estómago. Más o menos en 1 hora se mueren. Si no la encontrás en ese tiempo, se va a morir. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Hay algo como lo que usan en los sacos para ver el arroz y qué sé yo, el grano. Resulta ser que es un punzón. Lo metes en la panza, tiene algo por dentro, lo sacas y con el dedo no lo puedes desinflar de golpe porque se muere hasta que le sacas el aire. Y después que sacas esto, el estómago se sella a sí mismo, pero le ha salvado la vida a la oveja. Pero si en 1 hora no la has encontrado, estará muerta. Teníamos algunas ovejas allá, cuando se quedaban enfermas no les permitíamos ir al campo. Se quedaban ahí para que las cuidáramos, pues las dejaban que se caminaran ahí, se pastoreaban ahí. Y yo siempre decía a mi hija: sal y ver dónde está la oveja. Las ovejas son tontas. Las ovejas no tienen dirección de orientación. Les da igual si una va para allá, agacha la cabeza y camina, sea el norte, sea el sur, sea el este o el oeste. No tienen ninguna dirección hacia dónde van. Las cabras son inteligentísimas. Las ovejas son estúpidas. Y esa vez yo le decía a mi hija: salga a ver dónde está la oveja. Y un día me dijo ella, ese día: no la veo.
y salí preocupado. Puede ser que haya comido una de estas hierbas. Efectivamente estaba muriendo. Hubiéramos esperado un poco más y muere. ¿Me amas más que esto? Pastorea mis ovejas, y pastorear no es predicar. ¿Quién le ha dicho a usted que los buenos predicadores son pastores? Puede ser que los buenos predicadores sean pastores, pero no necesariamente. Pastorea mis ovejas, cuida de ellas. No solamente te las comas y aprovéchate de la leche y la lana, cuídalas. Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe una cosa? Cuando el pastor es un buen pastor, los depredadores se quedarán con ganas y nada más verán a la ovejita tomando agua, pero no bajarán a matar a esa oveja, porque ¿antes qué? Tendrán que encontrarse con el pastor. ¿Y qué nos dice la Biblia en San Juan 10? El pastor, ¿qué hace? Su vida da por las ovejas. Pero los que no son pastores, cuando ven venir el lobo, huyen porque no son los pastores. Conocemos la historia de un pastor joven en África, un pular. Los pulares son los que se ocupan de los rebaños. Eso ocurrió en Haití hace muchos años. Nos dice, ¿recuerdan lo que dice David? Lo que dice David en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, o primera más bien creo que es, de Samuel. Cuando vino Goliat y salía cada mañana, insultaba al pueblo y decía, no es necesario que nos matemos entre nosotros, solamente deme uno de ustedes que pelee conmigo, y si yo lo venzo, ustedes nos sirven, pero si él me vence, nosotros les serviremos a ustedes. Por 40 días salía y todo el mundo se echaba para atrás. No vaya a ser que quede adelante y entonces digan que me estoy ofreciendo. ¿Han escuchado estos dichos, no? No es que pasó adelante, que todos dieron una marcha atrás y entonces dijeron, se está ofreciendo. No era así. Y David, cuando oyó esto, dijo, ¿quién es este incircunciso para que hable así de los escuadrones de Israel? Yo iré y pelearé con él. Era un simple muchacho, ni siquiera era un soldado. El rey, cuando oyó esto, lo trajo y le dijo, ¿cómo? Tú eres un muchacho, usted es un hombre experimentado en batalla, tú no puedes pelear con él. ¿Y recuerdan lo que dijo? Yo cuido las ovejas de mi padre, las pocas ovejas que tenemos. Y cuando estoy en el campo, los pulares pueden dejar a un niño en el campo de 11 o menos años, solito allá 15 días, solo en el monte, solo, cuidando las ovejas o el ganado. ¿Y de qué viven? De la leche que ordeñan y los ponen ahí en el campo para que fumiguen, por así decir, con sus excrementos los campos. Y se queda solo ahí. Están entrenados para eso. Y pues lo mismo pasaba con David. Dice, yo estoy allá y de vez en cuando viene un oso o un león. Y si se lleva uno de mis corderitos, yo voy tras él, echo mano y se lo quito y lo mato. ¿Han visto los leones africanos que pueden tumbar un búfalo o un buey? Si usted me dijera, compara entre el oso y David, o el león y David, yo le voy 10,000 al oso o al león. Pero es que no era algo físico, hermano. Dice, a mí no me importa que sea oso o que sea león. Y este incircunciso para mí es como uno de ellos. Y el rey dice, bueno, lo armó con su armadura y ni podía caminar. Dice, no, yo no sé andar con esa cosa, no soy soldado. Y todos conocemos el final de la historia. Había experimentado con Dios quién era su Señor. Y por eso es el que escribe el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, y aunque los depredadores estén ahí, no me tocará porque Dios lo hace. Conocemos la historia de este pular. Que un día vino un león, ya no hay muchos leones, los africanos se los han comido, solo quedan en parques.
y atacó y quiso atacar al rebaño en la noche. Y lo que nos cuenta la historia de lo que pasó ahí es que el león no pudo matar ninguna oveja, pero mató al pastor. Este joven Pilar murió, pero ninguna de sus ovejas pereció. Ese es el ejemplo de la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia dice. Pastorea mis ovejas. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurre hoy? Pero el Señor sí nos dice claramente que en los postreros días, el Señor mismo, en Ezequiel capítulo 34, versículo 1 al 4, quiero que vayamos y lo leamos. El Señor hablando de sus pastores, capítulo 34, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los rebaños y no pastorean a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a la oveja. Versículo 4. No fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada. No volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hoy estamos viviendo tiempos cuando lo que tenemos en las iglesias son dictadores, no pastores. Un día tenemos que entregar cuenta a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Pero yo buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y las volveré. Yo mismo, dice el Señor, las volveré a traer. Qué triste y doloroso es eso. El pastor da su vida por sus ovejas, pero el que no es el pastor se aprovecha de ellas, pero cuando ve venir al lobo, al oso, al león, huye. Hay un dicho que dice: mejor que diga aquí corrió que aquí murió. Pero sí, nos aprovechamos de eso. Otra vez, vuelve a preguntarle a Pedro, versículo 17 del capítulo 21, le vuelve a hacer la pregunta. Y dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes si te amo. Casi dijo: tú sabes si te amo. No, ya yo ni siquiera sé. Se entristeció de esto y le dijo: apacienta a mis ovejas. Una cosa es pastorear, otra cosa es apacentar. Apacentar es llevarla a los pastos correctos. Es que coman lo correcto, es que no se mueran de hambre, es que no se enfermen. En el capítulo 14, el versículo 29 al 31 de Juan, nos dice la palabra de la siguiente manera. Ahí donde estamos, ahí mismo en San Juan, capítulo 14, el versículo 29 y 31, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así yo haga. Levantaos y vamos. Estamos viviendo, amados hermanos, en el terreno del enemigo. Este mundo no lo gobierna Cristo, lo gobierna el diablo. Pero también quiero que entiendan una cosa, que el Señor también dijo algo más, que no solamente hay que cuidar a las ovejas de los lobos y los animales rapaces, que hay que cuidar a las ovejas de las mismas ovejas. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la Biblia dice eso? No cuidaste a la débil, no apacientaste a la débil. Quiero que vayamos por un momento otra vez al libro de Ezequiel, y con esto vamos terminando, en el capítulo 34, el versículo 11 hasta el 31 de Ezequiel, y veamos lo que dice el Señor también a los pastores que no cuidaron. Dijo, no cuidaste a la débil, porque hay ovejas fuertes y ovejas débiles. Y la oveja fuerte, y lo tenemos en la iglesia también, amados hermanos, y la oveja fuerte está haciendo muchas veces daño a la oveja débil. Versículo 11 del capítulo 34. He aquí, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, y así reconoceré a mis ovejas y libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día que fue nublado y la oscuridad. Dice el versículo 13, yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel y las de las riberas y todos los lugares donde las quitasteis. Pero también habla, como dije, va hasta el 31, pero yo quiero ir a las ovejas entre ovejas. Mis ovejas, dice, comen lo hollado de vuestros pies. Está hablando a las ovejas fuertes. Comienzo desde el 17, dice, más en cuanto a vosotras, ovejas mías. ¿A quién está hablando? No está hablando a los perdidos, está hablando a las ovejas. En cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo juzgo entre ¿qué? Entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holléis con vuestros pies los pastos que quedan, y que bebáis las aguas claras y las enturbiéis, y además con vuestros pies las que quedan. Versículo 19, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, o sea, que pisotean todo, se comen lo que quieren y el resto lo dejan pisoteado. ¿Quién se los come? Las más débiles. Y beben el agua sucia que los otros las patearon y todo. ¿Quién las está pateando? Ovejas. ¿Y qué más sigue diciendo? Versículo 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo juzgo entre ¿qué? Entre la oveja. ¿Cuál oveja? La oveja gorda y la oveja flaca. ¿Saben una cosa? Teníamos ovejas. Las ovejas son tontas. Y teníamos cabras. Las cabritas pequeñas y las ovejas pequeñas no iban al campo porque fácilmente se perdían. Teníamos un lugar donde estaban ahí todos, y a veces había que separarlas porque en la noche, cuando están durmiendo, las ovejas están rumiando y descansando. ¿Y sabe lo que hacen las cabritas? Van corriendo tin, 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 de lomo en lomo.
Las cabritas pequeñas van saltando sobre las espaldas de las ovejas. No las dejan ni descansar. Pero también las ovejas fuertes no acornean a las otras ovejas, sino que las golpean con esta parte y las tumban. Puede ser que las tumban en el lugar donde beben agua o donde están. ¿Qué dice el Señor sobre eso? La oveja fuerte sencillamente llega y dice: este es mi campo. Y le mete el pecho y la tira y se aprovecha. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Versículo 20, el que leí: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca. Versículo 21, por cuanto empujasteis con el costado. Dije que las ovejas no cornean, solamente apechonean. Las cabras sí cornean. Con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste, ¿de dónde? Y las esparciste. Ovejas fuertes echando a los más débiles de la iglesia, con tu manera de comportarte, con tu manera de ser, entre ovejas. ¿A quién le corresponde hacer justicia en esto? Al pastor. El pastor tiene que ver que el rebaño camine, y no vas a permitir que el hermano más importante le haga daño al más débil. Algunos dicen: el que da el mayor diezmo. Pues si el diezmo crees que te da lugar, pues puedes irte con él. Porque aquí las ovejas son del Señor y les pastoreamos a ellas. La pregunta que yo le hago a usted es la misma que el Señor le hizo a Pedro: ¿me amas más que estos? Si le amas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pastoreando? ¿Estás ayudando a la débil? ¿Estás buscando a la perdida? ¿La estás trayendo al rebaño? Yo creo en el ministerio de todos los creyentes y no solamente de unos cuantos. El pastoreo no solamente guardar de los depredadores, no solamente guardar del diablo, sino dentro del mismo rebaño se hacen daño. El peligro más serio está de afuera, pero también de adentro. Los pastos que están comiendo. ¿Sabe qué son los pastos? La palabra que estamos dando. ¿Qué palabra estamos dando? ¿Estamos simplemente predicando cosas alegres, alegorías o cosas como estas? ¿O estamos dando palabra de Dios, que es lo que puede fortalecer la vida de la oveja? ¿Nos estamos preocupando de esto o no nos importa quién predica? Estamos cuidando que no se dañen entre sí las que son más fuertes y maltratando a las más débiles. ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero que usted piense ahorita y no piense que el Señor le dijo a Pedro, piense que el Señor le dice a usted: póngale su nombre. ¿Me amas realmente? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tenemos una responsabilidad de cuidar, de alimentar, de vigilar de la depredación, pero también de cuidar el rebaño entre sí, que no se haga daño. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies y oramos en esta mañana? Yo doy gracias a Dios por lo que está pasando en esta iglesia, pero necesitamos más. Necesitamos cerrar la puerta de atrás. Necesitamos preocuparnos por las personas que vienen por primera vez. Y no que me diga: pastor, ahí está uno nuevo, sino tome la responsabilidad, ayúdelo, fórmelo, capacítelo, trabaje, búsquelo, gánelo para el Señor. El Señor no le mandó a ser convertido, le mandó a ser discípulos. Ahí tenemos una oportunidad. El 11 estaremos enseñándoles cómo trabajar el uno a uno. No es responsabilidad del pastor solamente. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos dio la comisión. Así como el Padre me envió, dijo Jesús, yo también os envío. Tenemos una misión que cumplir, pero permítame decirle que la misión
sin pasión no vale nada. Necesitamos que Dios despierte en nosotros esa pasión por los perdidos, esa pasión por los hermanos, esa pasión por la obra del Señor. Y si dígale al Señor, ayúdame Señor para ser un ejemplo tuyo, porque yo te estoy siguiendo a ti. Que sea un discipulador, que le digo al que estoy discipulando, imíteme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Pero sabe una cosa, no solamente en la iglesia, hay muchas cosas que hacer. Hay que limpiar el lugar donde están las ovejas y las cabras. Hay que buscarlas, hay que alimentarlas. Pero si están en un lugar que no conviene, también tenemos que hacer algo. Padre, bendice tu iglesia. Bendice tus hijos. Señor, hoy, hace mucho tiempo yo siento, Señor, esa responsabilidad que tú me estás diciendo, ¿me amas? Y yo quiero que ese mismo llamado pase a esta iglesia, a cada uno. Y que el Espíritu Santo ahorita le haga sentir en su corazón y escuchar esa voz del Señor. ¿Me amas? ¿Me amas realmente? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en el capítulo 13 de Juan? En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En esto el mundo conocerá que somos discípulos del Señor. No es lo que digamos, el mundo va a ver en usted a Cristo o en usted alguien falso. Como dijo Indira Gandhi cuando le dijo al misionero, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Escucha, hermano, eso dijo Indira Gandhi a él que vino a compartirle la Biblia. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Hermanos, nosotros reflejamos a Cristo. Nosotros reflejamos a Cristo. Padre, bendice esta iglesia. Úsala, Señor. Permítenos crecer, oh Dios. Permítenos aprender, permítenos formarnos, Dios, para ser discipuladores. Permítenos, Señor, compartir tu palabra con los que no te conocen, con el círculo cercano, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Señor, que puedan verte a ti a través de nuestra vida. Porque, Señor, estamos conscientes que nuestro andar es más fuerte que lo que decimos. Que nuestro testimonio es más fuerte, Señor, que lo que predicamos. Señor, que lo que predicamos tiene que estar en acorde con lo que realmente somos. Gracias por la iglesia Betel. Gracias, Señor, porque queremos que esta iglesia sea un ejemplo. Y, Señor, en Santa Rita estamos orando para que ese día, Señor, de ya sentimos que tú nos dices, ¿me amas? Pues ese día, Señor, queremos amar a esta gente, compartirle y ayudar en el discipulado, ayudar en el crecimiento, buscar a los perdidos, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que podamos saludarnos, hermanos, en el amor de Cristo y que esta palabra quede sonando en su corazón, en su mente. ¿Me amas? No tengo yo la respuesta. Dele ese aplauso al Señor, no a mí, porque Él es quien lo merece. Amén. Que el Señor me lo bendiga. No se vaya sin saludar a su hermano, por favor, y a su hermana.